dice: y el Señor os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Señor. Y avancemos al capítulo 28 del mismo Deuteronomio, versículo 62. 28, 62 de Deuteronomio. En 4:27 acabamos de leer que el Señor le dice a Israel que si ellos siguen siendo desobedientes y rebeldes, porque usted lee todo el contexto para entender un texto. Una característica de una secta y de un grupo raro es que sacan textos del contexto para sus pretextos. Usted debe tener, siempre que lea la Biblia, usted tiene que mirar el contexto en que está escrita esa palabra. Y el contexto de Deuteronomio 4 es cuando Moisés está exhortando a la obediencia a Israel. Y el Señor les habla de lo que les va a pasar si ellos no son obedientes. Entonces les dice: y quedaréis pocos en número, y el Señor los va a esparcir por todas partes. En Deuteronomio 28, que es el capítulo de las bendiciones y de las maldiciones, las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, dice el versículo 62, dice: y quedaréis pocos en número. Diga disminución. En lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis la voz del Señor tu Dios. Diga conmigo: disminución es una maldición. Si en el lugar donde laboras te dicen: mira, tú eres un excelente trabajador, te felicitamos, eres una persona productiva, tienes la mejor actitud para trabajar, y no sé, eres una persona que no sé qué haríamos sin ti, pero queremos decirte: mira, para este año queremos renovarte tu contrato de trabajo, pero queremos reducir tus ingresos, no podemos pagarte lo mismo. Eso se llama disminución. Y disminución es una maldición. Hay cosas que uno no puede aceptar. Y uno no las puede aceptar simplemente porque no son parte del plan, del propósito y del destino que Dios tiene para uno. Hay cosas que tú no puedes aceptar. ¿Por qué, pastor? Porque no son parte del plan, del propósito y del destino que Dios tiene para mí. Y lo que no es parte del plan y de mi destino en Dios, lo que no es parte del propósito que Dios tiene conmigo, yo no lo voy a aceptar y no lo voy a recibir. Ejemplo: yo no voy a aceptar la derrota, la pérdida y el fracaso como un estilo de vida. Diga: no lo voy a aceptar. ¿Por qué no lo vas a aceptar? Porque ese no es el plan, no es el propósito y no es el destino que Dios tiene para ti. Yo no voy a aceptar la enfermedad y la desgracia en mi vida. No la voy a aceptar porque Él dijo: yo soy tu sanador. Porque Él dijo que Él es el que me sana de todas mis dolencias. Hay cosas contra las cuales yo me voy a rebelar, porque estoy llamado a romper ciclos. Estoy llamado a romper ciclos familiares. Yo he explicado esto de ciclos de la siguiente manera: un ciclo, si alguien no lo rompe, es algo interminable, no tiene fin. Un ciclo se repite y se repite y se repite y se repite, y si no hay alguien que se levante a cortar ese ciclo, el ciclo va a ser un ciclo sin fin. Y estamos llamados a romper ciclos familiares negativos en nuestra vida. Contigo se acabaron los borrachos en tu apellido, porque contigo empieza un nuevo ciclo familiar. Contigo se acabaron los endeudados y los amargados. Contigo se acabaron los afligidos. Tú tienes que romper ese ciclo familiar. El asunto es este: uno siempre tiene que identificar qué es aquello que más se repite en la familia. Para hacer un ejercicio como estos, uno tiene que ser honesto con uno mismo. ¿Qué es aquello que en mi familia se repite?
La gente en mi familia son agresivos. Mi mamá es violenta. Mi papá, él murió, pero yo recuerdo que él era agresivo. ¿Y tú cómo eres? Eres una fiera. Tú tienes que romper. Ese es un ciclo. Tú no vas a repetir la triste historia de tus antepasados. Contigo las cosas serán a otro precio. Contigo se acabaron las mujeres que las dejaba el esposo, mujeres que fracasaron en su hogar. Contigo empieza a escribirse una nueva historia, un nuevo ciclo. Usted no ha visto que siempre que hablamos de nuestros antepasados, todo abuelo tenía propiedades y las perdió. Su abuelo, acuérdense de su abuelo. Él tenía, y ahora ¿qué tiene? No, nada, no, él murió, pero murió mal, pastor, mire cómo estoy yo mal, porque él la mala cabeza, y todos, mira, el ciclo se tiene que romper. Se acabaron los drogadictos en tu apellido, se acabaron los adúlteros y los fornicarios, se acabaron los ladrones. Empieza un nuevo ciclo familiar. Tú eres el encargado, mírame acá, de marcar a tus próximas generaciones. Diga, se tienen que romper los ciclos familiares negativos. En tu apellido todos son perezosos, o al menos tienen los ojos empillamados. Siempre una desidia, una paciencia, una negligencia. Contigo se acaba eso. Serás un hombre diligente, activo, ungido, con una unción de conquista, con un espíritu de conquista. Porque estamos llamados a romper ciclos familiares. Ahora tienes un ADN diferente. El ADN contiene la información genética. Eso lo heredamos de nuestros padres y ellos de sus padres. Y eso pasa de generación en generación. Se acabaron los diabéticos contigo. No te vas a morir de cáncer. Cuando tú vas donde un médico, el médico te pregunta tu historial clínico familiar. Te pregunta, cuénteme, diabéticos en su familia. Y usted empieza a confesar. Todos murieron de diabetes. Al final, el médico te dice, hay un alto índice, hay una alta probabilidad de que usted sea un diabético o un enfermo de cáncer. De eso te estoy hablando hoy. Hay cosas contra las cuales tú te tienes que rebelar y decir, se rompe el ciclo. Mira, los hombres de Dios en la Biblia fueron así. Abraham, el papá de Abraham se llamaba Taré. Y Taré era un hombre que no llegaba a las metas. Abraham identificó cómo era su papá. Conformista, resignado, mediocre, todo lo dejaba a medias. Y Abraham se levantó y tomó a su familia y les dijo, nos vamos a ir a la tierra de Canaán. Y dice, y a la tierra de Canaán llegaron. Diga, Abraham rompió el ciclo. José, mira, José rompió un ciclo familiar. ¿Usted no ha visto que uno hereda las profesiones del papá? Tu papá tuvo un taller viejo y ese taller lo heredaste. El taller sigue igual, con esas latas arruinadas. Eres un gran profesional, pero un taller arruinado. Y tu hijo ya anda engrasado y él seguramente él va a heredar ese taller. Porque escúchame por favor, estamos llamados a romper ciclos. Mira José, todos los antepasados de José fueron pastores. El abuelo, el tatarabuelo, todos pastores. Pero José decía, yo lo último que voy a hacer en mi vida es un pastor de ovejas. Porque tú puedes estar 5 minutos con una oveja y eso es muy rico. En Panaca, 5 minutos. Pero cuando tú estás todo un día y un mes con una semana, o una semana, o un año con ovejas, el olorcito de las ovejas se te pega. Créeme. ¿Y sabes qué? José decía, lo último que quiero ser en mi vida es pastor de ovejas. Porque ese olorcito ya no me lo aguanto. Y ese muchacho, ¿cómo se rompe un ciclo? Uno empieza a soñar en grande. En tu familia todos pobres y mediocres. Y tú ahora con la Biblia
O sea, la diferencia es que tiene la Biblia. Pobre y mediocre igual a ellos. Yo declaro que contigo se empieza a escribir una nueva historia. Las cosas contigo serán diferentes y serán a otro precio. Escucha. José rompió el ciclo. ¿Y sabe qué? José llegó a ser un hombre de gobierno. Llegó a ser virrey en Egipto. Él rompió el ciclo de los pastores. Igual sucedió con David. Era un muchacho que cuidaba las ovejas, el menor de la casa, el que nadie tenía en cuenta. Pero David decía: conmigo va a ser diferente, voy a salir adelante, me voy a abrir brecha, nací para destacarme. Hay un destino que Dios tiene para mí. No voy a ser como todos en mi cuadra, no voy a ser como toda la gente de este sector, voy a salir adelante. Y así sucedió. Jefté, la mamá de Jefté era una prostituta. Con una mamá así, usted no tiene un futuro promisorio. Pero Jefté dijo: no, espérate. Él nació de un adulterio. Pero Jefté dijo: las cosas van a ser conmigo a otro precio. Parece que al principio él estaba cogiendo el camino de la vagancia. Pero Dios tenía sus ojos fijados en Jefté y empezó a levantarlo y empezó a levantarlo y empezó a bendecirlo y llegó a ser un líder destacado en Israel. Entiéndeme, hay cosas que uno no puede aceptar en su vida. Hay cosas contra las cuales me voy a rebelar. Yo no voy a aceptar la escasez, la carencia y la disminución. Les voy a repetir esto: yo no voy a aceptar la escasez, la carencia y la disminución. Porque disminución es una maldición. Diga conmigo: disminución es una maldición. ¿Usted no ha visto que nosotros siempre hablamos un lenguaje de disminución? Hace días conversaba con un hombre de la iglesia y él me decía: pastor, voy a empezar a recogerme. Mira las palabras cómo lo atan a uno. Voy a empezar a recogerme. Yo lo dejé hablar y le dije, le puse la mano en el hombro, un amigo, un hombre que recibe la palabra, y le dije: estás equivocado, yo cancelo tus palabras. Él se asustó un poco y le dije: no te vas a recoger, te vas a extender, vas a ir en aumento. Escucha, siempre estamos hablando disminución y esa es una equivocación. Porque Dios no habla así. Dios dice que vamos a ir en aumento, no de peso. Proverbios 4:18 dice, no lo busque. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Hay algún justo aquí? Le voy a explicar. Los que no dijeron amén, yo sé por qué no dijeron amén. No saben quién es un justo. Un justo es aquel que ha sido lavado y limpiado por la sangre de Jesucristo. Ahora voy a preguntar nuevamente para corregir esto: ¿hay algún justo aquí? Gente lavada por la sangre de Jesucristo, gente perdonada y redimida, gente que va para el cielo. Entonces eres un justo, eres un justo. Mas la senda de los justos, la Biblia está hablando de tu camino. Mas la senda de los justos, diga, están hablando de mí. Dice: es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Cómo va? Dice: hasta que el día es perfecto. Ese tiene que ser nuestro caminar.